Hola a todos, bienvenidos. Hoy vamos a aprender filosofía, pero de una forma entretenida, informal y, sobre todo, interesante. Bienvenidos. Hoy veremos una breve reseña, su definición y analizaremos el concepto de la filosofía de Tales de Mileto. La filosofía, ¿qué es? La filosofía, según el diccionario etimológico, es el amor a la sabiduría. Filo y sofía es amor a la sabiduría. Pero, ¿qué te digo? Es una definición, como decía un colega, que no transmite casi nada. Porque empecemos a preguntarnos qué es sabiduría y una pregunta me lleva a otra pregunta y no tenemos ningún contenido. Entonces, además de esa definición etimológica que nos sirve solo como base, vamos a decir que la definición es la acción del pensamiento razonado. Filosofía es la acción del pensamiento razonado. Cada vez que tú piensas, pero no de forma rápida, no de forma hierática, sino de forma analítica, sistemática, juiciosa, crítica, estás filosofando. De seguro que alguna vez tú te preguntaste, ¿por qué existe la maldad? ¿Por qué Dios no termina con la maldad? ¿Por qué existe, por ejemplo, gente que se alegra con el sufrimiento ajeno? ¿Por qué yo nací en tal hogar y no nací en este otro hogar? Y así algunas características muy puntuales de nuestra existencia. Eso se le llama crisis existencial, cuando tú empiezas a preguntarte del porqué de muchas cosas. Y de seguro que a todos alguna vez en nuestra vida o nos pasó, nos está pasando o nos va a pasar. Porque es importante saber de dónde venimos, quiénes somos y a dónde vamos. Muy bien, continuemos. Ya que conocemos la definición de filosofía, la etimológica y la que hemos en este momento presentado como el pensamiento, la acción de pensar de forma razonada, te invito a que tú definas qué es filosofía con tus palabras y déjalo en los comentarios para continuar con esta explicación. Agradezco en gran manera que hayas dejado tus comentarios ahí abajo. Los leeré atentamente. Continuemos. Reseña histórica de la filosofía de forma rapidísima. La filosofía, según los historiadores y los cronistas, nace en Mileto. ¿Qué es Mileto? Mileto fue una ciudad griega cuando Grecia no era un solo país, sino era un imperio. ¿Y por qué? Porque en Mileto se reunían características las cuales vamos a conocer en este instante. Característica número 1. Mileto era una ciudad portuaria, es decir, tenía un puerto marítimo, lo que conllevaba que lleguen personas de muchos lugares y el pensamiento o cosmovisión era distinta, variada. Porque imaginemos que llegue alguien de la India. La forma de ver el mundo de alguien de la India, de un hindú, era diferente a la de un griego, era diferente a la de un ateniense como tal. Y todo eso iba impactando igual la de un romano, igual la de un judío. Entonces todo eso iba impactando a la gente de Mileto, lo que llevó a que siempre haya mucho valor del pensamiento. A ver, lo que me dice aquí, lo que me dice el otro, vamos a ver qué de todo esto es verdad. Esa fue la primera causa. La segunda causa es que en Mileto se empezó a usar la moneda desde el 2500 a.C. aproximadamente. Y eso conllevó de que esa ciudad, el hecho de que haya moneda, haya mucha actividad comercial. Esto va unido del número 1 del asunto portuario. Y la filosofía como tal empezó en el siglo 7 a.C. por estas dos características y las que te voy a decir a continuación. 3. En Mileto había mucha tolerancia a la diversidad de pensamiento debido a las características. Es decir, por ejemplo, para hacer un contraste, en Israel, si tú pensabas algo distinto a la ley de Moisés, significaba separación total mediante la muerte. Entonces, y eso no era solo en Israel, eso era en muchos lugares. La mitología, a ver, entendamos algo. Mitología es en sí la respuesta fantasiosa, no natural, no lógica a los sucesos. Muy bien. Entonces, por ejemplo, vamos a imaginar que
En Israel creen que la maldad se originó por la serpiente, de Grecia por la caja de Pandora, según la mitología griega, y cada religión como tal, según otro país, es vista como la mitología. Por ejemplo, para nosotros, la mitología china es la religión china. Para ellos, la religión de los pueblos aborígenes de Ecuador es la mitología de los Andes, por ejemplo, ¿ya? Lo que no entiende el otro de la religión de la otra persona, se considera siempre mitología, porque es algo cultural de ese lugar, ¿ya? Perfecto. Entonces, en Israel no había tolerancia, pero en Mileto sí había mucha tolerancia debido a las características número 1 y número 2 que te expliqué. Otra gran característica que va de la mano de las tres primeras es que el hecho de que lleguen muchas embarcaciones en Mileto permitió conocer que los mapas que se dibujaban en la Ilíada, por ejemplo, y en la Odisea, no eran verdad, porque los navegantes tenían otros mapas del mundo y empezaron a darse cuenta que lo que habían aprendido no servía, no valía, no era una verdad. ¿Ya? Esas son las 4 causas que yo te quiero enseñar, pero de seguro que hay 2 más y será tu deber encontrar cuáles fueron las 2 causas adicionales a las 4 que mencioné para que el pensamiento racional o filosofía haya surgido en Mileto. Pues bien, ahora vamos a hablar de el cabezón de Tales de Mileto. Siempre yo les voy a denominar a todos los filósofos cabezones porque significa que es una forma chistosa y con mucho respeto por su capacidad de pensamiento. El cabezón de Tales de Mileto nació en Mileto. Los apellidos antiguamente representaban el lugar de la persona de donde era oriundo. Muy bien. Entonces, Tales de Mileto fue un personaje presocrático, un filósofo presocrático, es decir, antes de Sócrates. Y Sócrates en sí es conocido como el primer maestro de la historia. De ahí nuestro padre Sócrates, le decimos así los profesores a Sócrates, ¿ya? Ahora, Tales de Mileto fue tan grande porque estableció ciertos aportes al conocimiento y aportes al pensamiento, lo cual vamos a conocer en este instante. ¡Qué lindo viento! Es hermoso trabajar aquí en este ambiente. Perfecto, chicos. Ahora vamos a conocer las características o las 2 principales características o aportes del pensamiento de Mileto y del conocimiento de Mileto, de Tales de Mileto. Número 1. Tales de Mileto estableció que el arjé para él era el agua. ¿Ya? ¿Qué es el arjé? La pregunta base, ¿qué es el arjé? El arjé es la esencia de todas las cosas. Vamos a imaginar que según nuestra cultura occidental, cristiana y católica, nuestro arjé significa que es Dios, porque Dios es el motor de todas las cosas. Pero para Tales de Mileto, recuerden que fue antes de Cristo, antes de Jesús, el concepto de cristiandad no existía en ese lugar y para él el origen, el motor de todas las cosas era el agua. Ya para Tales de Mileto era el agua, porque decía, si no hay agua, no hay vida, entre una de las frases que él tenía. Y que la vida, según investigadores, empezó en el agua. Algunos científicos posteriores tienen con esa concepción de pensamiento. Muy bien, el arjé, entonces, para Mileto, para Tales de Mileto, era el agua. Arjé entendido como la sustancia que origina todas las cosas. Y 2, él fue el que inventó los principios de la topografía. Topografía, sí, lo que están viendo en este momento. Cuando un ingeniero o un técnico se acerca a una especie de trípode con una cámara y empieza como ya. Eso fue inventado por Tales de Mileto, ya que él tenía la capacidad con una vara y con una visión un poco inclinada medir las pirámides. Fue una proeza del conocimiento matemático de Tales de Mileto. Bien, chicos, hemos aprendido básicamente hoy lo más elemental de la filosofía en el video número 1. La definición, una breve reseña de dónde se originó y el pensamiento del maestro Tales de Mileto en 2 puntos. Eso es todo por hoy. ¡Nos vemos!